Saludos desde España. Lo primero que quiero es presentarme. En la escena retro se me conoce como CJ y soy miembro de Fitosoft, sello aficionado que se dedica al desarrollo de juegos para ordenadores de 8 bits, en concreto de Spectrum y Astral. Aquí os dejo la web tanto de mi compañero en Fitosoft, Adolfito, que básicamente se dedica a desarrollar remakes de otros juegos, como la mía, donde cuelgo mis juegos que son básicamente de género RPG. También tengo un pequeño canal en YouTube dedicado principalmente a los ordenadores de 8 bits, y en especial a Spectrum y sus juegos, tanto clásicos como de nuevo desarrollo, lo que llamamos Homebrew, y donde la otra noche, en una sesión golfa, jugué y analicé vuestro juego. También os paso el enlace por si queréis echarle un vistazo. Deciros que habéis montado un gran revuelo en la escena al daros a conocer con un juego de un género tan de nicho como es el RPG, además con tanta profundidad y buen gusto, que ha hecho las delicias de todos los aficionados al género y en concreto a mí mismo. Es por ello que os agradecería mucho que tuvierais a bien contestar algunas preguntas y contarnos algo más sobre vosotros. Thank you for the message and nice to meet you. Gracias por el mensaje y encantado de conocerte. En primer lugar, apreciamos mucho tu interés y elogios hacia nuestro juego. Gracias. Revisamos tu sitio web y tus juegos y todos parecen interesantes. Siempre pensé que los juegos de rol eran raros en Spectrum, pero me alegro de haber encontrado tu biblioteca. Definitivamente los probaremos y aprenderemos de ellos. También disfrutamos mucho tu vídeo de YouTube sobre nuestro juego. Gracias por crearlo y difundirlo. Por cierto, para mejorar, forjar armas o armaduras necesitas 5 del mismo tipo. Por ejemplo, necesitas 5 dagas para convertirlo en un arma única y mejor. El juego es susceptible de seguir jugándose una vez completado, volviendo a empezar de nuevo conservando el personaje con todos sus atributos y objetos. Sabemos por vuestra web que High Sun Entertainment lo formáis High y Sun, pero ¿de dónde sois? Somos de Corea del Sur. Te sorprenderá saber que el ZX Spectrum no es muy popular en Corea. ¿Pertenecéis a la generación que se crió con los 8 bits, como es mi caso, o sois de una generación posterior? Sí, en efecto. Pertenecemos a la generación de los 8 bits, pero crecimos en diferentes partes del mundo. Jugamos MSX, Famicom, Master System en lugar de Spectrum o Commodore 64. ¿Fuisteis poseedores de un Spectrum o de una máquina de esa generación? ¿Cómo surgió este interés por el Spectrum? Mientras estudiaba, descubrí sistemas informáticos clásicos como Spectrum y Commodore. Me enganché mucho con el Spectrum cuando lo vi por primera vez en la revista de juegos retro, Retro Gamer. En ese momento, Elite estaba haciendo un Quick Starter para el ZX Spectrum recreado, así que lo respaldé y finalmente obtuve el teclado del ZX Spectrum. Si bien soy fanático de los juegos de rol clásicos, descubrí que los juegos de rol son raros en el ZX Spectrum. No había Ultima, Wizard Eye o algo así en el sistema, así que decidí escribir uno propio. ¿Profesionalmente os dedicáis a la programación o es solo una afición? Es un hobby. Aunque estaba familiarizado con el BASIC en otros sistemas, por ejemplo el GW Basic en el PC, y en otros lenguajes de programación como Fortran, recién comencé a aprender 48K Basic en 2022, pero pronto descubrí que 48K Basic es una gran herramienta para escribir. Un juego, el libro de Gary Plowman, fue realmente útil. The Dungeon and Souls se escribió originalmente en 48K Basic por completo, pero algunas partes del juego eran demasiado lentas. Por ejemplo, para generar un nuevo nivel de mazmorra, tengo que borrar la memoria. En Basic esta operación en sí toma un par de minutos, así que compré un libro clásico de William Tang y estudié el código de máquina Z80. Y algunas rutinas fueron reemplazadas por código máquina, como borrar pantalla, inicialización de memoria y mostrar un mapa de pantalla completa. Pero aún así, el 98% del juego está en Basic 48K. Nos llama mucho la atención el que para este primer juego, o al menos de que nosotros tengamos constancia, o hayáis decidido adentraros en un género tan minoritario como es el RPG. ¿Cómo surgió la idea de hacer este juego? ¿Es Dungeon and Souls el primer juego que habéis desarrollado para Spectrum?
Sí, este es nuestro primer juego, como puedes ver en nuestra página de inicio. Soy un gran fanático de los Dungeon Crawlers, Wizard Dry, Bard's Tale. Mi favorito es Dragon Wars y Roguelike, NetHack, Addon, etc. Descubrí que los Dungeon Crawlers, especialmente los juegos de rol, son realmente raros en Spectrum, así que decidí escribir un juego de rol de exploración de mazmorras. Agregué elementos roguelike, mapa aleatoria, elementos, etc. para que el juego también me divirtiera. Inicialmente el juego se vería como Akalavet. El monstruo se mostraba al frente y los jugadores seleccionaban comandos para luchar, pero sentí que sería aburrido incluso antes de codificarlo. Quería un combate más dinámico, que pudiera procesarse en 48K Basic. En estos días también soy un gran fanático de los juegos Soul, por lo que también quería agregar esos elementos, la gestión de la resistencia. El resultado fue muy bueno, así que hice todo el juego más parecido al Soul. Y tenemos aquí a Dungeon and Souls. ¿Sois muy aficionados al género RPG o solo surgió por el reto de plasmar el universo Dark Souls en Spectrum? O quizá ambas cosas. Sí, soy un gran fanático de los juegos de rol, como dije. En realidad, Dungeon and Souls no fue un intento de traducir Dark Souls al Spectrum. Creo que Souls de Retrobite es una mejor traducción de Dark Souls. Dungeon and Souls es básicamente un Dungeon Crawler con algunos elementos de Dark Souls. Creo que puede ser similar a juegos anteriores de From Software como la serie King Fields. A la hora del desarrollo, ¿os habéis inspirado en algún otro juego, quizá de Spectrum u otra plataforma? Nos hemos inspirado en los juegos de rol clásicos, Ultima o Akalavet, Wizard Dry, Bard's Tale y Roguelike Games, Rogue, por supuesto, NetHack, etc. ¿Con qué dificultades técnicas os habéis encontrado durante el desarrollo del juego? ¿Hubo alguna funcionalidad que al final no pudierais implementar por algún tipo de limitación? Sí, la memoria. Más adelante, en la etapa de desarrollo, me di cuenta de que 48K podría no ser suficiente para un RPG. Además, como usé el BASIC, el listado también ocupó su parte de memoria. Al final me esforcé por ahorrar esa memoria. Debido a la memoria limitada, no pude agregar una cosa que realmente quería, un final oculto. En cuanto al desarrollo del juego en sí, a la hora de codificar, ¿habéis usado algún tipo de herramienta compilador? Inicialmente lo codifiqué a la antigua, usando el teclado de goma del Spectrum recreado. Fue muy divertido, pero a medida que el programa se hacía más grande, se hizo mucho más difícil editarlo. Más tarde encontré una gran herramienta llamada Basing. El Basing es un excelente intérprete de Spectrum Basic y también incluye un pintor, editor de pantalla, un editor UDG y un ensamblador. Recomiendo este programa a cualquiera que esté pensando en desarrollar un programa de Spectrum en Basic. En el apartado gráfico, nosotros, Phytosoft, nuestro primer desarrollo lo realizamos a la antigua usanza, es decir, pintando el gráfico en un papel cuadriculado. Pero luego comenzamos a diseñarlo con la ayuda de programas como PhytoUDG, de mi compañero Adolfito, el Paint de Windows, 7up, etc. ¿Os habéis ayudado vosotros de algún programa para la realización de esta tarea? ¿Y para la realización de pantalla de presentación o de carga? Para los sprites utilicé SpriteMate, un editor de sprites basado en la web. Aunque originalmente esté hecho para Commodore, pude exportar el sprite al formato BASIC y pude usarlo para el ZX Spectrum. Para los gráficos del título final, utilicé el pintor editor de pantalla incluido en BASIC. Vemos que el juego está fechado en 2022, pero como nosotros no hemos sabido nada de su existencia hasta abril de 2023, nos preguntamos en qué año se produjo su publicación. El juego se desarrolló en el verano de 2022 y se publicó en noviembre del 2022 en nuestra página web. En ese momento no teníamos idea de cómo anunciar nuestro juego, así que enviamos el juego al rincón Homebrew de la conocida revista de juegos Retro Gamer. Afortunadamente, Andrew Fish presentó nuestro juego en esta edición de abril, número 245,
y es por eso que ahora es conocido en todo el mundo. ¿Qué tiempo os ha llevado el desarrollo del juego? Comenzó en junio de 2022 y la última versión del juego se completó en agosto del 2022. Así que el desarrollo del juego en sí tomó alrededor de 2 meses. ¿Contempláis versionar este juego en otras plataformas como Astral CPC, que comparte el procesador Z80 con el Spectrum? ¿Quizá en Commodore 64? Sí, Commodore 64 es también la máquina que adoro. Por supuesto, compré el Commodore de Retro Games. Planeé trasladar Dungeon and Souls al Commodore 64, digamos Dungeon and Souls 64, justo después de completar la versión de Spectrum. Pero luego me di cuenta de que algunas operaciones sencillas en el Spectrum no están en el Commodore, y en la migración llevará algún tiempo. ¿Habéis desarrollado juegos para otras plataformas? En caso afirmativo, ¿cuáles son y dónde podemos encontrarlos? Escribí algunos juegos en los años 90 en la plataforma PC, pero hace mucho que se perdieron. Eran principalmente juegos de estrategia, aunque todavía tengo el código fuente de un roguelike inacabado escrito en Turbo C, de los años 90. Y hablando de la escena homebrew de Spectrum, ¿estáis al día en los desarrollos que se están produciendo para esta máquina? Yo diría que no estamos muy actualizados. Vimos algunos juegos homebrew de Spectrum con gráficos impresionantes en internet, pero no pudimos encontrar buenos RPGs. ¿Tenéis en desarrollo algún otro juego para Spectrum u otra plataforma? Definitivamente, continuaremos desarrollándonos en el ZX Spectrum, pero también pensando en otras plataformas como Commodore. ¿Os gustaría mandar algún mensaje al aficionado de la escena de 8 bits, y en concreto a los de Spectrum? Descubrí que Spectrum Basic es fácil de aprender y es también una herramienta muy poderosa para hacer un juego. Todos los fanáticos de los juegos Spectrum deberían intentar escribir un programa Basic de ZX Spectrum. Es muy divertido. Por supuesto, creo que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Bueno, ya para terminar, solo me resta felicitaros por el desarrollo de este juego, con el que habéis conseguido, con gran acierto y aún sin pretenderlo, traernos todo el espíritu de la saga Dark Souls al Spectrum, con tanto buen gusto y profundidad. Y agradeceros encarecidamente la deferencia de concederme esta entrevista. Estaremos atentos a vuestros próximos desarrollos. Y por supuesto me tenéis a vuestra entera disposición para cualquier cosa. Un cordial saludo desde España. Muchas gracias por su amable apoyo. Nuestro equipo hará todo lo posible para brindarles otra emoción a todos ustedes, los fanáticos de los juegos de Spectrum. Sigue sintonizando. Gracias.